Continuando con el curso, esta vez nos toca ver el tema de reducir el tamaño de la base de datos. Para eso tenemos una serie de comandos que nos van a ayudar a realizar lo que estamos planteando. Es importante, ¿verdad?, aclararles de que este proceso es muy riesgoso, en el sentido de que degrada lo que es el rendimiento de la base de datos, ¿ya? Este proceso no hay que estar haciéndolo constantemente, porque en muchas ocasiones el tamaño de la base de datos crece inmesuradamente, ¿verdad? Debido a lo que es el log de transacciones, ¿ya? Cuando no se ha truncado el log, ¿ya? Cuando no hay una buena política de respaldo transaccional. De igual manera crece lo que es la base de datos, el MDF, y esto se debe a que, por ejemplo, guardan auditoría. Cualquier cambio que se realice en la base de datos se guarda en una tabla, y esto va creciendo ¿verdad? Entonces, para ayudar a reducir, pues, lo que es la base de datos, pues tenemos que aplicar estos comandos que ustedes miran en pantalla. Pero como les dije, no se tiene que abusar de estar reduciendo. Si por ejemplo en su base de datos ustedes no tienen una política de respaldo bien hecha y van a comenzar a realizarla, entonces este es el momento donde ustedes tienen que reducir la base de datos. Y a partir de ahí, cuando ya se esté realizando los que son los respaldos full, transaccional o diferencial, pues a la hora que se estén haciendo estos respaldos, pues en la parte del log de transacciones se va a ir, ¿verdad?, limpiando. Eso es lo que tiene la ventaja el log de transacciones, que es cambiante. ¿Ya? No es como en el MDF que están todos los datos, ¿no? En el log de transacciones puede ser de que hoy a las 10 de la mañana tenga un tamaño de 500 megas, por decirles un ejemplo, ¿ya? Pero cuando ya se realiza el respaldo, el log de transacciones cambia y puede quedar en 1 mega. Cada vez que hace respaldos, el log de transacciones se limpia. Esa es la ventaja. Ya, por eso ustedes miran que en bases de datos que no tienen respaldos transaccionales, miran que el log es mucho más grande que el tamaño de la base de datos, y eso se debe a que no hay un respaldo transaccional, ¿verdad? Es bueno aclararles esto, ¿verdad?, para que de esta forma ustedes no abusen de lo que vamos a hacer ahorita. Como les digo, esto es suma cautela, pueden hacerlo una vez, ya, como les digo, degradan el rendimiento de la base de datos y no es recomendable. Entonces, para iniciar eso, recuerden que nosotros tenemos varias bases de datos, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar ahora con la base de datos B de venta 5. Fíjense bien, este comando spglDB nos ayuda a ver lo que es la información de la base de datos. Para eso selecciono el comando y le digo ejecutar, muchachos. Fíjense bien. Y ahí me da información de la base de datos, ¿verdad? Me dice el tamaño en megabytes, me dice el propietario, ¿verdad? Me dice el identificador de la base de datos, me dice la fecha en que fue creado, el estatus y el nivel de compatibilidad, ¿verdad? Más abajo me aparece nuevamente lo que es el nombre de la base de datos, ya como está en SQL, B de ventas, aunque aquí dice B de venta 5, fíjense bien, él dice que el nombre es B de venta. ¿Ya? Me dice que el archivo físico es B de venta 5, me dice que es primary, me dice el tamaño, me dice que el tamaño es ilimitado, fíjense bien, y me dice que el crecimiento automático es un mega, ¿verdad?, cuando ya no tenga espacio. Entonces, cada vez que la base de datos ya no tenga espacio y necesite ingresar más información, entonces él crece 1 mega y así va a ir de forma automática. Por eso aparece que el tamaño es ilimitado.
Y en el caso del log, fíjense bien, el log de transacciones ahí son 2 teras. Ese es el máximo que puede llegar a tener lo que es el log de transacciones, ¿verdad? Ok. Y si ustedes se fijan, este valor, si me voy a ver de venta 5 para que lo miremos en mega, ¿verdad? Me voy a ir a propiedades. Vamos a ver qué nos aparece ahí. El valor en mega, si no me equivoco. Entonces me voy a files y dice que son 911 megas. Fíjense bien. Si pueden observar, muchachos, es mucho más grande que el tamaño de la base de datos. ¿Ya? Entonces este es el problema. El problema se debe a que nunca se ha hecho mantenimiento sobre esta base de datos, además que no tiene una política de respaldo adecuada. Entonces, por eso es que llega a crecer tanto el log de transacciones y se debe a eso. ¿Ya? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es establecer el modelo de recuperación de nuestra base de datos en modelo simple. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense bien, como la base de datos, y eso lo quiero que lo diferencie, el nombre de la base de datos aquí es B de venta 5, fíjense bien. Selecciono, pruebo si sintácticamente estoy bien, dice que sí, y procedo a ejecutar mi consulta. Y listo. Lo próximo que vamos a hacer es reducir el log de transacciones y lo vamos a truncar y lo vamos a dejar en 0. Ya como lo repito, esto traten de hacerlo una vez. Ya cuando ya tenga la política de respaldo, pues no debería dar problema. Este log no debería de crecer tanto, ¿verdad? Porque a la hora que se realice el respaldo del log de transacción, pues esto va a quedar en un archivo, ¿verdad? Bastante manejable. Que no va a crecer así a como lo tenemos el doble de la base de datos, ¿verdad? Entonces esto es importante. Entonces para eso, muchachos, recuerden, si yo vuelvo a correr esto, fíjense bien, y les voy a explicar, cuando vayan a trabajar a reducir lo que es el log de transacciones y no saben exactamente cuál es el archivo, se van con esta opción de abajo, miren, donde aparece el nombre. Este ya es el nombre lógico con lo que ustedes van a trabajar, ¿verdad? Entonces aquí le dicen que B de venta 5, ¿verdad? Pero van a reducir el log de transacciones. Ya como pueden observar aquí, miren, el log de transacciones sería esto, aunque diga log, B de ventas log y no diga 5. Estamos bien ahí entonces, miren, para que no se confunda. Reviso si sintácticamente estoy bien y dice que sí, ¿verdad? Y procedo a ejecutar, ¿verdad? Ahí va a realizar lo que es la reducción y luego, ¿verdad? Voy a reducir lo que es la base de datos en sí, el shrink con venta siempre, recuerden. Reviso si sintácticamente estoy bien, dice que sí y procedo a ejecutar, muchachos. Solamente ahí habría que esperar, ¿verdad? Entonces es un proceso que lleva algún tiempo, ¿verdad? Pero que es necesario. Esto yo lo hago, ¿verdad? Y le repito esto cuando ya voy a implementar políticas de respaldos, mantenimiento a las bases de datos, mantenimiento a los índices, etcétera. Esto sí lo hago porque no puedo iniciar con una base de datos demasiado grande. Entonces sí lo tengo que aplicar, pero no lo estoy aplicando indiscriminadamente. A eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, ¿verdad? Ok, esperemos ahí. Está realizando lo que es el proceso. Y lo siguiente sería, muchachos, lo que es, ¿verdad? Volverlo al modelo de recuperación completo. Recuerden que en el modelo de recuperación completo puedo hacer respaldo full, puedo realizar respaldo transaccional y puedo hacer respaldo diferencial, ¿verdad? Entonces solamente tenemos que esperar, ¿verdad?, que finalice lo que es la operación. Ok. Ahorita lo que hice, ¿verdad?, es que ya dejé, como ya terminamos de realizar lo que es el espejo, el outshipping, lo que hice, muchachos, fue subirle la memoria a mi Windows Server de base de datos y se lo puse en 3 GB, ¿ya? Porque se me estaba haciendo imposible, ¿verdad?, realizar las operaciones.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Ok, esperemos. Tiene que finalizar. Recuerden, ¿verdad?, que lo que son las tareas de mantenimiento, pues lo pueden hacer perfectamente semanal, y cuando están iniciando por primera vez con la base de datos, pues lo pueden hacer diario en la noche. Eso es importante que lo sepan, porque una base de datos que no tenga mantenimiento, no tenga políticas de respaldo, pues va a tener muchos problemas. Así me pasó a mí, ¿verdad? En un servidor que instalé con SQL, lo volví a hacer desde cero. La base de datos tenía más de 5 años, ¿verdad?, de estar trabajando, y en ningún momento se le hizo ningún tipo de respaldo, y el log de transacciones estaba grande, ¿verdad? Entonces tuve que hacer esto mismo que yo le estoy explicando, ¿verdad? Y ya luego pues se le aplicó las políticas, y está trabajando bien, ¿verdad? Todas las políticas de respaldo, los mantenimientos, etcétera. Entonces hay que esperar, muchachos, que finalice, ¿verdad?, esta operación. Y como siempre, pues yo se los voy a subir todo esto, ¿verdad? Esto lo pueden probar ustedes con una base de datos, ya sea de su organización. Lógicamente, háganlo en prueba, todo lo que yo les digo que realice, háganlo en prueba. No lo hagan en el entorno de producción, no vaya a hacer que pase algo. Entonces mejor prueban, y si todo está correcto, pues lo tiran a producción. Eso siempre es mi recomendación, para que no digan pues de que yo les dije, el profesor me dijo que lo hiciéramos en ambiente de producción. Y no, siempre es prueba, muchachos. No vaya a ser, ¿verdad?, que suceda algo imprevisto. Entonces mejor lo hacemos en prueba. Ok, hay que esperar. Recuerda que está reduciendo el tamaño de la base de datos, y esto lleva su tiempo, además de que la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya debe estar por finalizar, ¿verdad?, el proceso. Y después vamos a ver, ¿verdad?, el tamaño de la base de datos, ¿verdad?, corriendo la instrucción, ¿verdad?, para ver cuánto quedó. Ok, esperemos. Mientras tanto, pues voy a tomar un café. Ya con esto, con esta clase sería 11 horas, muchachos. Oye, voy a agregarle más clases todavía. Más clases, ¿verdad?, para que el curso de administración avanzada pues vaya agarrando más horas, de aquellas cosas pues de que voy haciendo y que tal vez se me escaparon en el momento. Pero ahí está lo más importante. Con eso ustedes mantienen el servidor, ¿verdad?, y realizan todas las políticas de respaldos, mantenimientos, alertas, etcétera, etcétera. Y listo, muchachos, ahí ya finalizó. Fíjense bien, ¿verdad?, lo que es la reducción de lo que es la base de datos. Revisemos cómo quedaron. Nos vamos a SPGLDB ventas, ¿verdad?, y le digo, reviso si sintácticamente estoy bien, y le digo ejecutar. Ups, y fíjense bien, miren, ahí hizo el trabajo. Miren, me redujo en 1600 KB, casi 1 mega. Revisemos, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, ¿verdad?, porque aquí me lo expresa en mega los valores, ya, para que nos fijemos que esto funciona, ¿verdad? Ups, y fíjense bien lo que logramos hacer. Miren, estaba como en 411 megas el tamaño de la base de datos, nos redujo a 174, y el log de transacciones nos lo dejó en 2 megas, muchachos, ¿verdad? Entonces eso significa que lo que hicimos está correctamente. Ahora bien, como les digo, esto ustedes lo tienen que realizar una vez, ¿verdad?, cuando van a implementar políticas de respaldo. No es que lo van a estar haciendo siempre, ¿verdad?, en producción. No. Vuelvo a recalcar esta parte porque es muy importante, porque si no van a degradar lo que es el rendimiento de la base de datos, y entonces se van a meter en más problemas. Bueno, muchachos, esperando haber sido claro con esta clase, nos miramos en el próximo video. Muchas gracias.